Hoy vamos a hablar de algo muy importante, cómo se va a calcular nuestra mesada, nuestra pensión con la entrada en vigencia de esta nueva reforma pensional, porque las cosas van a cambiar mucho a lo que ya conocemos. Este es el segundo episodio de hashtag Recorderis Pensional de No con mi ahorro. Lo primero es que vamos a imaginar un caso de una persona que hoy está cotizando en un fondo privado de pensiones, en una AFP, Porvenir, Protección, Scandia o Colfondos. Entonces, esa persona pues ya tiene un saldo ahorrado, vamos a suponer que este es su saldo ahorrado en su AFP. Esto es lo que esa persona tiene a hoy. Pues bien, desde el 1 de julio de este año, a esa persona ya no va a poder seguir cotizando en su fondo de pensiones. Ya no. Ahora le va a tocar empezar a cotizar obligatoriamente en Colpensiones, hasta 2,3 salarios mínimos. Es decir, hasta 3.274.050 pesos. ¿Qué significa eso? Que desde el 1 de julio él ya no va a poder poner plática aquí en su tacita de su AFP, no, sino que obligatoriamente le va a tocar empezar a poner plática aquí, en Colpensiones, a meter su ahorro obligatoriamente en esa pirámide pensional que es Colpensiones. Pues bien, pero no va a poder meter todo su ahorro ahí, sino solo hasta 2,3 salarios, es decir, la cifra que ya habíamos dicho de 3.274.050 pesos. ¿Qué pasa si esta persona gana más de 3.274.050 pesos? Pues que tuvo que escoger ahorita antes del 16 de enero algo llamado ACAI. Eso de ACAI, ¿qué viene siendo? Ese ACAI es la administradora del componente complementario de ahorro individual. En otros términos, una AFP, también un fondo de pensiones, pero al que irá también obligatoriamente lo que él gane por encima de 3.274.000. Si él no gana nada por encima de eso, si es una persona que gana el mínimo, por ejemplo, pues esta tacita sale de la ecuación. Pero si es una persona que sí gana eso, pues lo que gane por encima va a tener que cotizarlo allí. O sea, esa persona va a tener 3. Lo que ya tenía antes del 1 de julio en su fondo de pensiones, lo que le tocó empezar a cotizar obligatoriamente en Colpensiones y lo que le tocó empezar a cotizar obligatoriamente en su ACAI, un fondo de pensiones, por encima de 2,3 salarios. Aquí viene una primera pregunta. ¿Qué va a pasar con lo que teníamos en esta tacita número 1, lo que ya habíamos ahorrado antes del 1 de julio? Pues este dinero va a seguir ahí, va a seguir en nuestro fondo de pensiones, pero no por siempre. Este dinero se va a seguir administrando y aunque ya no podamos cotizar allí nuestra plata, pues eso va a seguir creciendo porque tiene rendimientos. Esta plata se invierte y cada vez se le van a ir sumando más billetes, más billetes, más billetes a lo largo de nuestra vida laboral. Digamos que ya cumplimos nuestra vida laboral. En el momento en el que nosotros cumplimos nuestra edad de pensión, toda esa plata que está aquí, nosotros no la vamos a ir a poder a reclamar o pedir una pensión al fondo de pensiones o algo así. No, esta plata se va a trasladar. ¿A dónde se va a trasladar? A la tacita número 2, ¿la recuerdan? La de Colpensiones. Entonces todo este dinero se va a ir a Colpensiones, pero con una salvedad, y aquí ya empiezan las cosas en las que hay que tener mucha atención. La salvedad aquí es que todo el dinero que yo tenía en esta tacita número 1, lo que yo ya había cotizado antes, todo el dinero que esté por debajo del umbral de 2,3 salarios, se va a meter inmediatamente en esta tacita de Colpensiones. Esto, acá. Y si yo había cotizado antes del 1 de julio, antes de la entrada en vigencia de la reforma pensional, una plata por encima de 2,3 salarios, que sé yo, que en algún momento de mi vida tuve un buen negocio, un buen trabajo y coticé sobre 5 salarios, bueno, pues ese dinero y sus rendimientos se va a ir a la tercera tacita, a la de la ACAI. Y ahí ustedes dicen, ¿qué acaba de pasar? Pues bueno, esta tacita número 1 ya sale de la ecuación, nos vamos a quedar solo con estas dos. Recuerden que ya estamos en el momento en el que la persona ya cumplió su edad pensional, ¿no? La mujer ya cumplió sus 57 o el hombre ya cumplió sus 62 y ya se va a pensionar. Ahora sí la pregunta del millón, ¿cómo le van a calcular su mesada? ¿Recuerdan que aquí dice Colpensiones hasta 2,3 salarios? Pues entonces para hacer un recorderis, aquí está la plata que esa persona había cotizado antes del 1 de julio por debajo de 2,3 salarios y después del 1 de julio también por debajo de 2,3 salarios. Todo lo que esté por debajo de 2,3 salarios va a estar aquí. Y la pensión se va a calcular como ya conocemos que se calcula en Colpensiones, que es con el promedio de los últimos 10 años, a eso se le saca un promedio y una tasa de reemplazo que normalmente parte en el 62,5% y en el mejor de los casos puede ser del 80%.
Eso significa que a esa persona el dinero que tenga aquí le van a sacar un promedio y a eso un porcentaje. Y de ese porcentaje, que supongamos que es una persona que alcanzó solamente las 1.300 semanas, no cotizó más, una tasa de reemplazo del 62%, entonces esa tasa de reemplazo del 62% son el 62% de lo que él haya cotizado allí. Resto de dinero vamos a quitarlo porque pues no se va a calcular la pensión allí. Y en este segundo bowl se va a calcular la pensión como actualmente se calculan los fondos privados, es decir, aquí se calcula tal cual como lo hacen hoy en Colpensiones y aquí tal cual como lo hacen hoy antes de la reforma en los fondos privados, que es la totalidad del ahorro que haya tenido esa persona, todo esto lo dividen en la esperanza de vida que tengan los hombres o las mujeres para el momento en el que se vaya a pensionar. Eso varía obviamente todos los años y depende mucho de lo que haya tenido ahorrado al final de su vida laboral. Pues bien, de ese dinero, al final, de esos dos montos, es que se unen y se suma la pensión de la persona. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué acabamos de decir? Lo que acabamos de decir es que al final de nuestra vida laboral, la pensión que vamos a recibir va a ser una suma entre qué cantidades, entre lo que hayamos cotizado en Colpensiones o más bien en toda nuestra vida laboral por debajo de 2,3 salarios y entre lo que hayamos ahorrado en nuestro fondo privado y en la ACAI por encima de 2,3 salarios mínimos. Oigan, y un asterisco a esto, obviamente que la pensión que vamos a recibir ahora con la reforma pensional va a ser muchísimo menor a lo que esperábamos recibir antes de la reforma pensional con la ley actual. ¿Por qué? Entre algunas razones, porque ya vieron ustedes cómo cambian la forma de calcular la pensión y segundo, porque evidentemente los subsidios que otorgaba Colpensiones, la pirámide, se van a reducir, pero en todo caso las pensiones van a ser muy pequeñas. Bueno, y para los que llegaron hasta esta parte del video, les comparto lo que dice exactamente en el texto de la reforma pensional, artículo 19, pilar contributivo, con las personas como la del ejemplo que había cotizado en un fondo privado y que no es el caso del ejemplo, pero pues también que sé que hay personas que este es su caso, los que antes del 1 de julio hayan cotizado en Colpensiones. Vean que aquí cambia un poquito el asunto porque no se calcula igual con los 3 bowls, sino que al final les devuelven como un bono a esos que hayan estado en Colpensiones. Pero aquí se los dejo para que ustedes puedan leerlo. Pues bueno, espero que se haya podido entender un poquito más con este video. Déjenme las demás dudas que tengan en sus comentarios y nos vemos en un próximo capítulo de Recorderis Pensional de No con mi ahorro.